Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, vine por mis 800.000. Sí, pasá a cobrar Por favor. por ventanilla Dale. después. Porque es por vez, no es por mes. Claro. ¿Ok? Cada vez que venís, sí. Si venís es 4 veces espectacular. son 24. Buenísimo. O 32, no sé. Genial. Sebi, ¿qué suena? Lo que está sonando es John Coltrane, el tema se llama Blue Train. No vamos a hablar hoy de Coltrane porque estamos un poquito antes, pero estoy cumpliendo mi sueño de tener una sección que tenga esta cortina que me parece re cool. Y La verdad que lo es. para ser un viejo lesbiano más, básicamente. La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre jazz. Vos no estabas porque estabas haciendo campaña por ahí. Habíamos repasado los inicios. El jazz nace en New Orleans, fines del siglo XIX. Lo resumimos un poco. Es una mezcla de un montón de músicas, desde blues, gospel, ritmos afroamericanos y las marching bands, ¿viste? Las bandas que marchan. ¿Las de los funerales? De los funerales. O sea, eso es anterior al jazz. Claro. Todos esos músicos empiezan a hacer como toda esta cuestión ahí en New Orleans, como una suerte de mezcla de cosas. Nace esto que se llama jazz y se empieza a expandir cuando empiezan a crecer lo que se llaman las big bands. Bien. Habíamos terminado ahí, habíamos terminado en Duke Ellington. Duke Ellington es como el rey de las big bands y como el héroe máximo del jazz. ¿El héroe máximo del jazz, así? En términos... ¿Elvis Presley del jazz? A ver, uno debería decir que es Miles Davis, pero en cuanto a como el padre del jazz, okay. Está considerado el compositor más grande de la historia de Estados Unidos. Mirá. O sea, ni siquiera ningún blanco que haya hecho música clásica en Estados Unidos es más grande que este señor Duke Ellington. Pianista, ¿verdad? Pianista, y tenía sus big bands. Él es como, bueno, esto, ¿no? Un poco era la big band. Se empieza a transformar todo esto como medio en un negocio. O sea, hay gente que empieza a invertir en big bands. Sobre todo también porque coincide con la época de la ley seca. Si ustedes ven películas de la ley seca, que es del 20 al 33, historias que pasan durante la ley seca, y van a ver estos lugares, los famosos speakeasy, que eran esos bares clandestinos. Siempre hay big bands de jazz tocando. Sí. Es como la banda de sonido de esa época. Es un mundo que, al menos visto desde la cinematografía, parece muy atractivo, ¿no? Como sí. Una noche ahí clandestina, jazz, alcohol prohibido. Total. Morfina, capaz, ¿no? Sí, probablemente haya sido mucho más turbio y mucho más hostil de lo que te lo muestra Hollywood. Claro. Pero sí, uno lo ve y dice, che, está que lindo, ganas, ¿no? Sí, probar una noche así, ¿no? Una de esas épocas a las que yo viajaría si pudiese viajar en el tiempo. Sí, un par de noches. Sí, un par de noches a ir a un bar clandestino en Kansas y que tu vida corra peligro. Sí. Qué gana de que salir una noche que tu vida corra peligro en Kansas en 1933. Claro. Contra Remegamil estoy. Una vez en DeLorean me hago un viaje en el tiempo encima. Bueno, lo que empiezan a florecer son estas, las big bands, y algo muy importante es las que se llaman las territory bands, las bandas de territorio, que son más chicas que las big bands. Las big bands tenían tipo 20, 30 integrantes. Empiezan a generarse bandas más chicas para ir a otros lugares, porque además empieza a ver todo el colapso de la crisis económica, y se forman bandas de 8 a 12 integrantes más o menos, que tocan mucho por el interior de Estados Unidos, y empiezan a tocar jazz, pero también mezclado con blues. No eran como puristas. Siempre el jazz hay que entenderlo como una mezcla de cosas. O sea, el jazz siempre está en contacto con otras músicas, y por supuesto uno hace una división cronológica, pero son etapas que se solapan todo el tiempo. O sea, las big bands van a existir hasta el 60, 70. Acá después lo que hacemos es ver qué es lo que está de moda en ese momento, qué es lo que marca el rumbo de las cosas. Un poco inventan la lógica banda de cumbia que toca en muchos lados. Exactamente, en un fin de semana, ¿no? Total. Tocaban, solían tocar tal vez un show por noche, pero todos los días. Claro. O sea, de lunes a lunes. Lo que eso que les daba muchísimo ejercicio, y también se terminaban aburriendo de tocar siempre lo mismo, entonces empiezan a innovar. Y lo que antes era súper estructurado y por ahí no tan desarrollado,
le empiezan a como, bueno, vamos a joder un poco con la armonía, pues ya estamos aburridos de tocarlo, vamos a cambiarle un poco el ritmo, vamos a tener un momento para improvisar, que también eso está muy ayudado con que eran formaciones más chicas. Si vos tenés una formación de 30 músicos y más o menos encarrilarlos a todos, pues va a ser un quilombo si se ponen a improvisar o a hacer lo que se les canta. Las obras de jazz o los estándares jazz, por lo general tienen cuantas vueltas de improvisación. Exactamente. ¿Eso es fundacional del jazz o eso aparece ahora cuando vos decís, eso aparece después, digamos. Okay. Lo fundacional del jazz para mí es el swing. Okay. Digamos, ¿no? Obviamente que después hay esto, ¿te acuerdan cuando hablábamos de música, de la música clásica, de qué era? Que uno dice, bueno, música es ritmo más melodía, más armonía. Y viene un tipo como John Cage y te pone 4 minutos 33 segundos de puro silencio y eso es música. Bueno, el jazz es lo mismo, o sea, puede que haya un jazz que no tiene swing y puede haber un jazz que no tenga improvisación. Ahora, si no tiene ninguna de las dos cosas, es como, bueno, ya es más problemático llamarlo jazz, por así decirlo. Bien. Entonces empiezan a surgir estas Territory Bands y empiezan a surgir un montón de músicos que se destacan en todo Estados Unidos. Hoy nombrábamos Kansas como para hacer chistes, pero en Kansas, por ejemplo, nace Charlie Parker. Vamos a llegar a fines de los 40, mediados de los 40, y se empieza a desarrollar un estilo de música. Primero vamos a escuchar un poquito a Count Basie, como para dar por cerrada la época de las big bands. Count Basie tenía también una big band que se convirtió en totalmente histórica y que sigue existiendo. O sea, Count Basie muere, pero eso queda como una institución, es la big band de Count Basie. Y para tocar ahí tenés que ser muy genio. De hecho ha venido a tocar acá, ha tocado en el Gran Rex y es como una experiencia, es como una institución. ¿Esto es? Es esto. Sebi, tengo una pregunta que Sí. puede ser un penal, El acceso a los instrumentos. Digo, Sí. ¿por qué un pibe que nacía en Kansas, como Charlie Parker, tenía acceso a un saxo? Porque había mucho usado dando vuelta, mucha cosa hecha mierda. De hecho hay historias de gente que se inventaba el instrumento, pero se inventaba el instrumento tipo estamos hablando por ahí más antes, ¿no? Más en los 20, en los 10, de gente que agarraba un embudo de plástico, le ponía una manguera y eso era una corneta. Increíble. De hecho, la famosa tabla de lavar la ropa, Sí, que hoy se usa todavía. que hoy se usa y se puso de moda, creo que lo puso de moda Ed Sheeran en un tema, no sé qué, y se empezaron a fabricar como instrumento. Bueno, eso era de esa época también. Y después lo que pasaba era esto, que bueno, parecía un tío que te regalaba una o que tenía una de hace 1000 años y más o menos la arreglabas y no sé qué, pero también hay que entender eso, que no era música que sonaba increíble y súper impoluta y demás. Claro, o sea, claro. era música que sí, estaba tocada como se podía. Salvajemente. Hay muchas historias de músicos como Charlie Parker, por ejemplo, que se vuelve muy adicto y se vuelve un lumpen total, que no tenía instrumento y que pedía instrumentos prestados para tocar. ¿Charlie Parker no tenía saxo? En una época no tenía. Wow. Y pedía saxo prestado y lo terminaba, tocaba y se iba de ahí, lo empeñaba y compraba heroína con eso. Entonces terminaba siendo bastante odiado. Charlie porque, Parker me debe un saxofón. Sí, era muy, muy así la cuestión. Charlie Parker además fue extremo, problemas mentales, digamos, problemas con la salud mental y demás. Pero bueno, es uno de los padres de lo que se llama el bebop. Sí. El bebop es lo que marca la ruptura con la edad dorada de las big bands y del swing. Digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que habíamos hablado, que de a poco las formaciones más chicas empiezan como a innovar en cosas, bueno, el bebop manda toda la mierda, digamos. O sea, nos olvidamos del swing, nos olvidamos de la batería que va derecho, se vuelve como mucho más etéreo, muchísima más improvisación y el baile deja de ser prioridad. Es un poco lo de Piazzolla, ¿no? Viste que los tangueros dicen, Piazzolla se olvidó del bailarín. Bueno, estos yaceros más o menos eso. Estamos hablando de los 50. Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk son como los padres del bebop. Ahí ya también una cosa más deforme, ¿no? Como... Muy deforme. El músico recontra virtuoso, tocando a una velocidad increíble y todo improvisado. Y empieza a ser una suerte de desafío medio técnico. ¿Quién era capaz de improvisar más rápido con armonías cada vez más raras? Me interesa el acceso a la grabación. ¿Era fácil grabarte? No era fácil grabarte. Empiezan a surgir también como negocio y como inversión los sellos musicales. El sello Blue Note, por ejemplo, es como el sello de jazz y existe desde esa época.
sellos como Impulse y demás, y lo que empiezan a hacer son totalmente, los músicos son totalmente explotados. Ok. Mal. Vamos a contar una historia de Miles Davis, me voy un poquito de guión. Sí, tranquilo. Lo que está sonando ahora es lo que está considerado uno de los temas fundacionales del bebop, que está compuesto por Thelonious Monk y está tocado por Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie trompetista, Thelonious Monk pianista y Charlie Parker saxofonista. De hecho, entre ellos tocaron juntos y tenían como una conexión. Todo esto explota en Nueva York. A partir de acá, de New Orleans, el centro pasa a ser Nueva York. O sea, es como Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires. Bueno, Dios es argentino pero atiende en Nueva York. Porque una de las cuestiones... Me gusta que sea argentino. Sí, igual. sigue siendo argentino. Sigue siendo argentino. No es yankee. Pero bueno, a veces se da un lujo y atiende en Nueva York. ¿Qué iba a decir? El tema de los estudios de grabación es uno de los motivos por los cuales la gente se muda a Nueva York. Porque ahí había muchos y empieza a proliferar. Este tema se llama el tema de la calle 52. La calle 52 es histórica para el jazz porque es como que en una cuadra o en 2 cuadras hay tipo 8 bares o 8 clubes de jazz en esa época, en donde tocaban estos todos los días y ahí sí empiezan a tocar 6 veces por semana hasta 3 veces por noche. O sea, los shows eran de 1 hora, descansaban y volvían a tocar y volvían a tocar. ¿Ganaban guita? ¿Tenía guita Charlie Parker? No, porque los explotaban y porque se la patinaban. Okay. O sea, era gente que vivía... la heroína es como la droga de moda, la mayoría de los músicos adictos. Y después gente de mala vida. O sea, gente que andaba con chumbo, gente que consumía prostitutas o regenteaba prostitutas. Charles Mingus, uno de los grandes contrabajistas y uno de los personajes más espectaculares de la historia del jazz, tocaba una canción espectacular y al rato estaba regenteando prostitutas y al rato estaba con un rifle pegándole tiro al techo a la casa. Gente pesada de verdad. Yankee 101. Buena literatura para ver un poco este mundo es, textos de la generación beat, ¿no? Total. Jack Kerouac y demás eran amantes de esta música. Sí. Iban a verlos tocar porque les parecía una cosa totalmente increíble. De hecho, Kerouac tiene una especie de disco que se llama American Haikus, en donde es él hablando con un saxo. O sea, él es un haiku de Kerouac, contesta una frase de saxo. ¿Sabes quién toca el saxo? No sé quién toca el saxo, pero ahora pero él fanático de Charlie Parker. Sí, y gran parte de la poesía beatnik era imitando la mecánica o las métricas del bebop. Sí, ¿no? Sí, total. El jazz, cuando explota el bebop, se transforma como en el gran arte del momento. Y era muy admirado por un montón de gente, pero volviendo al tema de la plata y demás, los dueños de los clubes explotadores, los dueños de los sellos explotadores, les pagaban muy poca guita, y estos chicos se la patinaban. Entonces la mayoría de ellos, sobre todo en esa época, terminan muy, muy complicados de plata. Estaba diciendo algo antes. Ibas a contar una anécdota de Miles Davis, yéndote de guión en un momento. Sí, Miles Davis tenía contrato con un sello que se llamaba Impulse, y el sello les pedía que se paguen la sala de ensayo. O sea, ellos tenían que hacerse cargo, pagar las horas de estudio. Digamos, o sea, les pagaban 2 mangos y además de esa plata ir a pagarse el estudio, lo cual es una estupidez que no sucede más porque es ridículo que vos firmás contrato con un sello discográfico y el sello discográfico te dice, dale, sí, hermoso, vos podés grabar por cantidad de años o por cantidad de discos, ¿no? Entonces Miles Davis grabó por, 10 discos y, tenía que pagarse las salas de ensayo. Entonces, ¿qué hace Miles Davis? Le quedaban 5 discos por grabar o 4 discos por grabar y se quería ir a la mierda para irse a otro sello que lo estaban buscando, porque ya era un tipo bastante de moda. Miles Davis iba a hacer mucha guita. Entonces le dice a sus músicos, vamos a hacer lo siguiente. 5 discos son más o menos 5 días de grabación. Porque estos son primeras tomas. Las grabaciones, esto es, entramos, tocamos. Si alguien se equivoca en el medio, tenemos que volver a grabar. De hecho, hay muchas reediciones de todos estos discos en los que te muestran todas las tomas que hicieron. Están buenísimas, porque hasta se cuela
se cuela la voz del productor diciendo, bueno, vamos de nuevo, o Miles Davis diciendo, uy, acá la pifió tal, necesito tal cosa, son espectaculares. Buenísimo. Wow. Bueno, cuestión que Miles Davis agarra y les dice, los 5 discos lo grabamos en un día. Tipo, entramos, primera toma de todo, así que hay que estar, no sé qué, vamos a tocar temas que ya sabemos. Y entonces graban los 5 discos y bueno, ¿y cómo les ponemos? Bueno, poner un disco de que ya lo habían grabado y dice, bueno, este suena como que está bueno para cocinar. Bueno, Cooking with Miles Davis. Y este está bueno para relajarse. Bueno, Relaxing with Miles Davis. Así empezaron las listas de Spotify. Exactamente. Hay uno que es espectacular. Hay uno que se llama, para trabajar, Working with Miles Davis. Y hay uno que se llama Steaming with Miles Davis. Steam es vapor. Vapeando. Sí, vaporeando o vaporizándose con Miles Davis. No, andás a ver que ya estarían totalmente del ojete y le pusieron así. Pero bueno, de esta etapa, Miles Davis llega y conoce y toca con todos estos. Miles Davis nace en St. Louis y se va era un medio cheto, Miles Davis. Hijo de un dentista negro. Mirá. En esa época, como clase media acomodada, se va a estudiar, supuestamente, a Nueva York, a Juilliard, pero el chabón decía, no, yo no quiero estudiar. O sea, yo vengo en realidad a conocer a Dizzy Gillespie. Y lo echando gente con Miles Davis. Echando, sí, también. Firing. Ay, no. La puta madre. No den idea, chicos, porque después va a empezar a sonar Miles Davis acá y se va a dar pánico. Perdón, se va a estudiar. Se va a estudiar supuestamente a Juilliard, que es como el conservatorio de Nueva York, pero en realidad lo que quería era conocer a estos dementes y conoce a Charlie Parker. Hay una anécdota muy divertida contada por él. La autobiografía de Miles Davis es espectacular. Cuenta que una de las primeras noches que conoce a Charlie Parker le dice, bueno, vamos, y se suben a un taxi y Charlie Parker estaba comiendo pollo con la mano mientras una prostituta le practicaba sexo oral y Miles Davis, chiquito, o sea, chico de edad y como medio pajuerano y medio chetito, sacando la cabeza por la ventanilla para no ver lo que estaba sucediendo y no escuchar nada. Una ternura. Sí, espectacular. Bueno, cuestión que Miles Davis había crecido admirando a todos estos músicos, pero era un tipo... podemos ir pasando las músicas, Monk y demás. Miles Davis, si quieren, dejémoslo para terminar, que ya deberíamos ir terminando, supongo. Tranquilo. Bueno, de todos estos, el que yo recomiendo escuchar de los tres, el que más fácil de escuchar es Monk. Bien. Thelonious Monk, un personaje espectacular. Dicen que los últimos 5 años de su vida no habló. No dijo una palabra. ¡Buenísimo! Estoy para apuntar a eso. Thelonious Monk es el personaje querible, totalmente querible. ¿Por qué no hablaba, eso? ¿Qué le pintó? Después hay teorías post-mortem de él de que en realidad tenía algún problema de neurológico. Es muy probable. Sí, como que estaba un poco loco el chabón. Pero no, quizás una demencia senil o algo así que te afecta la capacidad. No, pasa que siempre fue medio raro el chabón. Hay entrevistas a él que son espectaculares porque está el entrevistador sabiendo que este chavo, que Thelonious Monk no te habla, y entonces es tipo... haciéndole la pregunta y ya todos medio riéndose. Y medio que Monk riéndose y contestando sí. Sonrisa. Y el otro tipo, otra pregunta. ¿Seguía tocando en esa época? Sí. Ya no grababa tanto, pero tocaba. Él se termina muriendo en la casa de una baronesa, que era como medio mecenas de todos estos músicos, y le habían puesto un piano y iban los amigos a visitarlos, a tocar. Yo llegué a entrevistar a un amigo de él. Mirá. A un pianista de Detroit que iba a visitarlo. Mira, dicen aquí, se dice que era autista, Monk. Exacto. Discazo solo Monk, dicen por aquí. Un PJ tremendo. Era una constante persecuta, dicen por aquí. Sí, total. A Thelonious Monk lo persiguieron muchas veces, tuvo mucho tiempo lo que hacían era quitarte la licencia para tocar en vivo. Mirá. Vos tenías que tener una licencia porque eras empleado de un club en donde se vendía alcohol. Entonces vos tenías que estar registrado como músico, había sindicatos. ¿Y qué involucraba esa licencia? ¿Tenías que
¿sabes? No, como que ibas y la tramitabas. Okay. Que era una cosa así. Okay. Capaz que algún chabón de un club tenía que testificar, no sé, o te la gestionaba. No me acuerdo muy bien cómo Es era. una obviedad lo que voy a decir, pero convengamos que andaban enfierrados porque muchos blancos los perseguían. No, obviamente, no es que eran... Sí, por supuesto. Y, la persecución y el conflicto blancos-negros era total. De hecho, hay toda una teoría de que en realidad la policía deja pasar el tema de la heroína y no persigue a muchos de los negros que consumen heroína porque los mantenía atontados. Y como que preferían ir por la calle viendo cómo se morían los adictos a la heroína. Y la última, la intro de Cowboy Bebop es el verdadero Eres Arte, dicen por aquí. Eres arte. Tienen aquí una pregunta. Obvio. Bill Evans, ¿dónde entra? ¿Entre las big bands o el bebop? No, Bill Evans entra en el bebop, un pianista blanco, que hay una historia que es espectacular, que es la que hablábamos la otra vez, de que Bill Evans tocó en la fiesta de la flor de San Nicolás. Sí, estaban Bill Evans y la Sole. En los 70 estaban tipo los nocheros. Toca acá en Buenos Aires, todo el mundo que asiste sabe quién es Bill Evans, pero además lo contratan y lo llevan a San Nicolás y nadie sabía quién estaba tocando, y estaba tocando uno de los mejores pianistas de la historia del jazz. Increíble. Él graba el gran disco de Miles Davis que se llama Kind of Blue, que es como el disco. Si ustedes quieren quedar bien y no saben un choto y no les interesa el jazz, ustedes digan qué discazo Kind of Blue. Qué discazo Kind of Blue. Sí, es como es el álbum blanco del jazz. Sí, exactamente. Ahí va, me gusta. Sí, y que la verdad que es un discazo. Es un discazo. Pero bueno, lo que introduce, esto que estamos escuchando... ¿Cuál es tu disco favorito de jazz, Maru? Kind of Blue. Ah, el mío también. No falla. No falla. No falla. Sí. Yo también. Ay, amiga. Lo estuve escuchando hasta recién. Esto que está sonando, estoy casi seguro que es Thelonious Monk por la forma en la que está tocando. Es un pianista que suena como muy anguloso. Era muy poco entendido en su momento. De hecho, a él le costó mucho conseguir lugares para tocar y conseguir sellos para grabar. Yo no entiendo por qué era tan perseguido, porque para mí es el más fácil de escuchar de todos, porque es muy rítmico y es casi matemático. O sea, vos escuchás a Thelonious Monk y medio que ya sabes a dónde va a ir la cosa, porque hay como un patrón rítmico mucho más fácil de seguir y de anticipar que cuando escuchás a Charlie Parker. Charlie Parker toca rapidísimo, largo, no sabes hacia dónde va y es tipo y tipo muy extremo en todo. A mí me parece mucho más difícil. Pero bueno, en su momento Charlie Parker era Dios total. A Charlie Parker, si no me equivoco, le hicieron una lobotomía. Si no me equivoco, fue a él. Sí, porque Charlie Parker estaba totalmente loco y prendió fuego una habitación de un hotel y se sentó al lado de la cama a fumarse un pucho mientras se prendía fuego. Por mucho menos han dejado gente libre sin hacerle nada. No, totalmente, obviamente porque era negro. Sí, o sea, no van a experimentar con la cabeza de un blanco. No. Y se dice que ahí básicamente le cagaron la vida para siempre. Pero bueno, cuestión que se empieza a formar como toda esta cuestión de tocar rápido, ser súper virtuosos. Empiezan a florecer un montón de bandas. Las formaciones ahí se empiezan a achicar. Hay mucho quinteto, trío, cuarteto, sexteto. Y Miles Davis entra ahí en escena, pero a Miles Davis le costaba mucho tocar rápido. No era un virtuoso. Entonces como que le costaba un poco y muchas veces lo contrataba, por ejemplo, Charlie Parker, para hacer una suerte de contrapunto. O sea, tocaba este chabón, bueno, medio tranquilito, bla, no sé qué, y Charlie Parker al lado manejaba una Fórmula 1, más o menos. Pero bueno, como que no estaba establecido qué carajo iba a pasar con Miles Davis hasta que se supone o se considera que en 1955 en un festival el tipo empieza a tocar. En los festivales era donde todos pelaban y el chabón entra a tocar una balada de Thelonious Monk que se llama Round Midnight y empieza a tocar súper lento y todos pensaron que lo iban a putear y la gente quedó encantada porque el chabón tenía una claridad en el sonido y como que le daba otro mood totalmente distinto. Empieza a ser como muy melancólico el jazz ahí. Y se está considerado como que en el 55 nace lo que se llama el cool jazz
y que un poco cambia también ahí la historia del jazz. Si quieren escuchamos Round Midnight por